Sí, sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno. La idea de esta mesa redonda, por el motivo de haberlo organizado, es porque vemos que entre tantos problemas a los que se enfrentan los directores financieros, uno de ellos, muy latente, es la gestión de los flujos de transfer pricing, ¿vale?, en un entorno volátil como es el mercado de divisas. ¿De acuerdo? Los directores financieros, al final, su principal preocupación es la fiabilidad del reporting y la protección del margen de beneficio. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre con directores como vosotros, que operáis en el ámbito internacional, que tenéis filiales en mercados donde la divisa es bastante volátil y donde os facturáis a 30, 60, 90 días, ¿vale? Aquí hemos detectado que hay un desfase entre el tipo de cambio existente a la hora de hacer el booking del servicio y otro desfase, otro tipo de cambio a la hora de hacer el pago de los bienes, ¿de acuerdo? Entonces, este desfase lo que se traduce es en un PIG consolidado que al final trae unas pérdidas o un beneficio no operativo inesperado. ¿De acuerdo? ¿Esto qué ocurre? Pues que puede dar una imagen distorsionada, ¿vale?, del resultado del proyecto, puede dar problemas también a la hora de hacer un match contable y, por último, que esto es lo que va a abordar Auxadi, puede acarrear problemas a nivel fiscal en el área del transfer pricing. ¿De acuerdo? Entonces, para daros una solución, o por lo menos para intentar daros una solución a esta problemática, hoy vamos a contar, por un lado, con Auxadi, ¿vale?, que son especialistas en el área de transfer pricing, y por otro lado, vamos a contar con Ebury, que son líderes tecnológicos en el área de pagos internacionales. ¿De acuerdo? Y lo que van a intentar entre ambos es dar una solución para que el cliente pueda operar siempre al mismo tipo de cambio y que no exista este desfase entre el momento de hacer el booking y el momento de hacer el pago. ¿De acuerdo? Hasta aquí. A partir de ahora voy a introducir a los ponentes, ¿vale? Por un lado tenemos a Claire, no sé si gracias por tu asistencia. Claire es VP en el departamento de Transfer Pricing dentro de Auxadi, es Chartered Accountant, reconocida por el Colegio de Contables del Reino Unido y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de fiscalidad internacional y transfer pricing. Y por otro lado tenemos a Luis Merino, director general de Ebury. Luis ha desarrollado su carrera profesional dentro del ámbito financiero y especialmente dentro del ámbito del mercado de divisas. Pues gracias a su experiencia hemos podido proporcionar soluciones financieras a los clientes, sobre todo pymes y midcaps, que operan en el ámbito internacional. ¿Vale? A partir de aquí voy a empezar a lanzar las preguntas. Lo primero, voy a empezar contigo, Claire, son detectar los problemas, ¿vale? Entonces, sobre todo, desde una perspectiva fiscal y contable, ¿vale?, en Auxadi, ¿cuáles son las principales banderas rojas que vosotros detectáis a los directores financieros que operan en este ámbito internacional y cómo veis que ese margen operativo les puede afectar a sus filiales? Pues en primer lugar, muchas gracias Ebury para gestionar este evento. Espero que os guste y os lo encontráis útil. Pues banderas rojas para precios de transferencias suelen ser pérdidas operativas, pérdidas a nivel margen neto. Y si estas pérdidas son recurrentes muchos años seguidos, pues peor aún. Entonces, ¿cómo están generadas estas pérdidas? Pues si están generadas por cambios, por tipos, pérdidas por tipos de cambio,
pues podríamos tener una desligación de la política de precios de transferencia. Por ejemplo, si estamos operando como un prestador de servicios rutinarios. Entonces, no es consistente que un prestador de servicios rutinarios que tenga un perfil funcional y riesgo bajo, con poco control, que tenga luego un margen operativo normal del 5 o 10%, pero a nivel neto tiene problemas de tipo de cambio, entonces no hay un beneficio para poder aplicar impuestos. Las diferencias vienen por debajo del margen operativo. ¿Por qué? Porque la posición fiscal se basa en la posición contable. Pero aparte no es solo eso, estas pérdidas pueden ser no realizadas, porque tienen que cambiar. Si tenemos saldos en moneda extranjera, tenemos que traducirlo a la moneda funcional y esto genera posiblemente una pérdida por tipo de cambio que realmente no es una pérdida realizada en el momento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay estrategias, lógicamente, las grandes empresas utilizan estrategias, pero las estrategias para mitigar esos riesgos a nivel grupo, en grupos nacionales, también tienen un problema de precios de transferencia. Si a nivel consolidado el grupo está neteando las posiciones, pues muy bien, no tenemos o estamos mitigando los riesgos de tipo de cambio a nivel grupo consolidado, pero eso no se traduce a la posición local. Entonces tiene que haber posiblemente una transacción de hedging con la matriz que no se suele dar el caso. Entonces hay que decidir cuáles de estas entidades tienen que asumir los riesgos de tipo de cambio y asegurar que está alineado con el perfil funcional y riesgo de la empresa. Muchas gracias, Luis. Vamos contigo. ¿Qué riesgos ves a qué riesgos se exponen los directores financieros una vez que salen al extranjero y tienen presencia internacional en el área de gestión de riesgo de divisa? Bueno, buenos días a todos. A ver, va un poco alineado lo que decía Claire. La realidad es que lo primero que observamos es que hay pérdidas, porque cuando una empresa española se quiere establecer en el extranjero, no suele tener en cuenta el tipo de cambio. Es una de las últimas cosas en lo que se suele fijar. Pongamos el caso en el que hay una empresa que abre filial en México, lo primero que hace es establecer la sociedad, crea la sociedad, emplea gente y lo último que mira es, oye, me voy a abrir una cuenta bancaria con un banco local para poder llevar mis gastos corrientes y diariamente, pero el tipo de cambio no es algo que se mire ni las comisiones, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que estamos viendo y lo que más se enfrentan los clientes es cómo puedo ser capaz de reducir estas pérdidas si estoy abriéndome oficinas en distintos países, ¿vale? Porque el problema que hay, yéndonos a un mercado latinoamericano que es hacia donde suele ir la empresa española, pero podemos mirar África, podemos mirar Asia, cada banco, o sea, cada país donde te estás pues, intentando hacer negocio local, el principal problema que hay es que tienes que tener una infraestructura local con un banco local. Y cada banco local va a tener sus comisiones y va a tener sus diferencias por tipos de cambio. Entonces ahí, una de las cosas en las que estamos trabajando mucho es intentar dar una solución a las empresas para que dentro de una misma plataforma pues puedan tener filial mexicana, filial peruana, filial chilena, se pueda gestionar flujos intercompany y poder reducir también tanto los costes porque se puedan gestionar o localmente o se puede gestionar también desde aquí si el director financiero lo quiere hacer, y así pues al final estás eliminando y acotando mucho la pérdida que puedas tener en tipos de cambio y en comisiones, ¿vale? Ahora hablaremos más un poco metiéndonos en la parte de divisa, monedas locales, etcétera, pero ese es el principal problema que vemos. Es decir, al principio cuando una empresa se establece en Latinoamérica o en cualquier otro país, lo primero que va a haber y el riesgo principal que va a haber son pérdidas tanto en el activo, porque ya el activo está basado en una moneda local y a la hora de valorarlo a nivel contable
ya va a tener una diferencia por tipo de cambio, que en estos casos, por regla general también, las divisas locales tienden a depreciarse frente a la moneda fuerte, ya sea el dólar o el euro, como en gastos locales, comisiones y tipos de cambio, pues mucho más alto de lo que estamos acostumbrados aquí a ver en España. Vale, pues me voy a quedar contigo. En relación a los flujos intercompany, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas o con qué herramientas pueden contar los directores financieros para proteger esos márgenes? O sea, yo aquí creo, o sea, en las herramientas hay herramientas para mitigar el riesgo con seguro de tipo de cambio, ya sean entregables o no, etcétera, depende de lo que quieras cubrir, si es una actividad comercial, si quieres cubrir un asset, si quieres hacer un hedge de balance, etcétera, eso se puede cubrir con distintos instrumentos. El principal problema muchas veces es, o lo que yo observo cuando hablamos con clientes es, oye, yo tengo aquí euros, hay las filiales que se buscan la vida, me tienen que enviar euros, y localmente no están generando euros, localmente generan su moneda local y como mucho generan dólar cuando venden a clientes. No suelen generar el euro porque no es la moneda útil allí. Si hablamos de Perú, prácticamente está dolarizado, pero también el sol peruano se utiliza para gastos corrientes y es con lo que se pagan las nóminas. Si hablamos de Brasil, el real brasileño es la única divisa que se utiliza allí y para sacar real brasileño es complicado. Entonces, una de las cosas que al final nosotros intentamos trasladar a los clientes es, oye, utiliza la divisa, la divisa local, utiliza el dólar y a partir de ahí gestiona. No intentes evadir y ponerte un pañuelo en los ojos y no ver lo que está pasando. La realidad es que vas a tener que lidiar con tipos de cambio local y ahí pues, lo que intentamos ayudar a las empresas es, oye, te podemos orientar a mejorar esto con infraestructura local para poder cambiar los fondos localmente, y si además quieres tener flujo intercompany, como comentaba previamente, el poder utilizar una infraestructura donde tengas distintas filiales dadas de alta y poder mover fondos de manera instantánea, pues eso te permite también reducir costes, y tanto en agilidad como en eficiencia operacional. Perfecto, muchas gracias. Pues voy a continuar con este mismo punto porque creo que para vosotros es un punto crítico, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una empresa de servicios, ¿de acuerdo?, que esté facturando y lleve una política de cost plus para tener un margen operativo positivo, pero que le facture a su filial en la divisa de la filial, por lo tanto tiene un riesgo en el que pueden terminar con un resultado antes de impuestos negativo por esta pérdida, ¿vale? ¿Cómo le puede afectar al cliente, ¿vale?, en el escenario de que pueda tener una inspección fiscal? Sí, pues sería eso. Una filial de una multinacional española, por ejemplo, factura servicios a su matriz. La matriz solo quiere recibir euros, por ejemplo. Pues tiene todo su coste, está basado en su nómina de la persona local, entonces su coste está basado todo en moneda local. No necesariamente tiene ingresos ni un poder de machear estos costes con otros ingresos. Entonces factura en euros. Pues eso le puede dar un problema de precios de transferencia perfectamente. La diferencia de tipo de cambio genera pérdidas normalmente, y siendo un prestador de servicios rutinarios, es lo que comenté antes, tendría un coste más margen del 5%. Entonces, ¿cómo es o sea, si hemos desarrollado la política de precios de transferencia para garantizarnos un margen, pero no es un margen a nivel neto, es un margen a nivel operativo. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Pues parece que la política de precios no está alineado con el riesgo que tiene la empresa y el poder de controlar el riesgo, porque si tu único cliente está diciendo factúrame en euros, pero no hace nada para protegerse de las diferencias de tipo de cambio, factura en euros y tiene una pérdida, y podría tener una pérdida a nivel neto, como he dicho, y entonces la agencia tributaria ahí no estaría nada contento, porque eso es una operativa que va a llevarse durante muchos años.
Entonces, ¿qué tenemos? Pues una inspección fiscal. ¿Y cómo defiendes que tú facturas y luego no recibes ningún beneficio ni está esperado que tengas un beneficio, salvo que haya un cambio radical en las divisas? Perfecto, muchas gracias. Hemos visto los problemas, nos vamos ahora a las soluciones. Luis, voy contigo. ¿Qué soluciones específicas ofrecéis en Ebury desde un punto de vista pragmático? Las 3-4 soluciones que tú destacarías. O sea, yo creo que es clave el ser ágil, es decir, normalmente fuera de lo que es la Comunidad Europea, mover fondos entre empresas y mover fondos tanto para cobros como para pagos puede ser a veces un dolor de cabeza, y tener la agilidad de poder hacer pagos con fecha al mismo día e incluso de manera instantánea, yo creo que eso es una de las, yo diría que es uno de los puntos clave. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, luego contaré un caso práctico, pero la semana pasada estuve en Palma. Las empresas hoteleras allí tienen hoteles, cada hotel es una sociedad y tienen que mover a final de año fondos para ver un poco cómo tener toda la imagen limpia a nivel de balances. Tenían problemas muy claros de, yo tengo un hotel en Dominicana, tengo un hotel en México, tengo varios hoteles en México, tengo varios hoteles en Dominicana, tengo hoteles en Jamaica, ¿cómo puedo mover fondos entre hoteles porque me sobra cash entre unos y otros y necesito cuadrar la imagen a final de año? Y ellos veían que, claro, estaban todo el día haciendo transferencias porque tienen 100 hoteles y estaban tardando entre 3 o 4 días en recepcionar fondos. Eso al final lo que les está impactando es, oye, tengo que tener 3 personas dedicadas a ver dónde están los fondos, cómo están, han llegado o no, cuáles son los costes, monedas locales, me han parado fondos, etc. Una de las cosas en las que estamos invirtiendo mucho nosotros es tener una infraestructura como Ebury que pueda esa empresa dar de alta las distintas sociedades en los distintos países y que el movimiento de fondos sea instantáneo, ¿vale? Instantáneo es, oye, hago la transferencia y cuando me meto en la otra sociedad ya tengo los fondos. Yo creo que eso es un punto clave. Otro punto clave para mí es la eficiencia. Solo consigues este movimiento de flujos y poder canalizar cobros o pagar localmente si trabajo con bancos nacionales. Probablemente no. Necesitas tener raíles de pagos y de cobros local que te esté permitiendo el poder optimizar tus flujos, y ahí el tener una infraestructura como la que tenemos para poder pagar localmente y para poder cobrar localmente, yo creo que también es algo clave, ¿vale? Hay bancos que utilizan bancos corresponsales que ayudan y dependiendo de los países puede ser más o menos ágil, pero si hablamos de Colombia, pues para muchos es un dolor de cabeza. Si hablamos de Argentina también, si hablamos de Bolivia mucho más, hablar de México, Chile, Perú, pues es algo más normal, pero hablar de estos países donde también hay negocio y las empresas van teniendo, o meternos en África, pues puede ser, si no tienes los raíles y los proveedores de liquidez locales, es complicado. Luego también la parte de tener un producto que se adapte a mi necesidad, porque estamos hablando del pago y el cobre, el movimiento de fondos, pero también necesitas tener la posibilidad de estar cobrando a plazo, como decía Claire o indicaba Fernando, a X días, o quiero hacer coberturas a medio y largo plazo. No todas las entidades permiten el estar haciendo coberturas que sean además con un coste bastante sencillo, porque con estas coberturas normalmente cuando estamos cubriendo a plazo los diferenciales de tipos de interés están yendo en contra y eso va a encarecer absolutamente la cobertura en el momento de cierre, y por lo tanto ahí va a tener un impacto negativo para nosotros. Cuanto más certeza tengamos a la hora de poder cobrar o a la hora de poder mover los fondos, pues vamos a ser capaces de reducir más el coste. Y ya está, yo creo que esos son los puntos clave, es decir, el poder trabajar, no descartar nunca la moneda local, porque yo creo que el trabajar con moneda local te va a dar una diferencia frente a tu competencia, y el poder tener una infraestructura que te permita mover fondos de manera ágil, yo diría que es la clave. Vale, una pregunta, porque el tema de infraestructura creo que es un tema un poco abstracto en el sector financiero. ¿Qué hay detrás de esa infraestructura? ¿Por qué Ebury puede hacer pagos
en divisa local o puede canalizar cobros en divisa local, y vemos que a lo mejor la banca comercial no llega a ese nivel de infraestructura. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué habéis construido por detrás? O sea, al final la realidad es que nosotros lo que estamos intentando hacer es llegar a acuerdos con proveedores de liquidez locales que permitan a las entidades o a los clientes de Ebury poder utilizar esos servicios. A través de la plataforma lo que estamos haciendo es todos los acuerdos que tenemos con entidad global, ¿vale? Porque no trabajamos con entidad nacional, todo es entidad global, están a disposición para nuestros clientes, y por lo tanto, si yo llego a un acuerdo con un proveedor de liquidez colombiano para poder vender peso colombiano y cambiar a euro, pues ahí lo puedo utilizar. O si tengo infraestructura en Chile con JP Morgan, mi cliente, aunque no trabaje con JP Morgan, puede utilizarlo. O hemos comprado un banco en Brasil y podemos hacer el cambio localmente. Lo mismo en África. En Sudáfrica tenemos licencia y podemos hacer también el cambio de divisa. Entonces, al final lo que estamos haciendo es todo lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo soy capaz de llegar a acuerdos y poder tener liquidez, lo pueden utilizar nuestros clientes de manera sencilla. Si tú vas a una entidad bancaria, pues Banco Santander España no tiene nada que ver con Banco Santander UK o con Banco Santander Colombia. Cada banco es distinto. Para poder trabajar localmente pues te tiras 3 o 4 meses, no es ágil, no tienen no hay infraestructura montada para poder mover fondos de manera sencilla, ¿no? Entonces, nosotros desde un mismo punto, el cliente entra en la plataforma y puede hacer ese tipo de operaciones. Perfecto. Vale, y hablando de soluciones, por el lado de Oxide y Clear, ¿qué beneficios o qué soluciones le dais vosotros a los directores financieros en el ámbito de transfer pricing? Pues en DBC by Oxide acompañamos a nuestros clientes en toda la vida, el ciclo de vida de precios de transferencia. Empezamos con un diseño de la política que intentamos asegurar que se alinea con los objetivos de la empresa y el riesgo de las compañías. Luego les acompañamos en hacer la documentación. Tenemos procedimientos internos nuestros para avisar, para que empecemos a trabajar en la documentación anual que suele ser necesario en todos estos países, aquí en España también. Y tenemos alertas para decir al cliente, oye, este año es febrero, ya hay que empezar a trabajar en la documentación porque si no, no lo tenemos preparado. Entonces, nuestros clientes suelen ser recurrentes, el 80% de ellos son recurrentes y le acompañamos en todo este proceso. Ahora, si vemos que una operación no está correctamente valorada, nos está dando un resultado que no queremos o que nos puede dar un riesgo fiscal, levantamos la mano y le decimos, mira, igual es necesario cambiar esa operación, y con esto un análisis adicional sobre esta transacción y cómo afecta a nivel global las empresas involucradas en la transacción. Luego es necesario asegurar que tenemos contratos para regular estas operaciones, que la cuestión de quién asume el riesgo de tipo de cambio esté cubierto por los contratos también, porque si no, si tenemos una inspección fiscal después, no tenemos mucha línea de defensa. Si en el propio contrato no dice nada, pues la administración tributaria podría imponer su propio criterio y no nos viene bien. Luego también en la parte final, casi final, sería si tenemos una inspección, pues tenemos que asistir a nuestro cliente en defenderse lo mejor posible. Lógicamente, si estamos involucrados desde el principio, desde el diseño de la política, estamos mucho mejor posicionados para poder asistir en una inspección, que no queremos, pero es inevitable. Perfecto, muchas gracias. Me voy a quedar contigo, Claire, porque hemos visto los problemas, hemos visto las soluciones. Imagínate que ahora tenemos clientes que deciden que quieren implantar una política de pricing, de transfer de pricing. ¿Qué recomiendas? ¿Por dónde debería empezar el cliente? ¿Debería tener una política anterior a la implantación? Sí, estábamos hablando de la implantación de una estrategia desde Ebury, a lo mejor una nueva estrategia de cómo
afrontar estos riesgos, pues podemos ir mano a mano. O sea, lo suyo es que si cuando estáis desarrollando la estrategia que se va a hacer, nosotros también podemos intervenir si afecta a las operaciones vinculadas para determinar cuál es la entidad que tiene que asumir el riesgo, cuál es la entidad que está tomando esa decisión, probablemente es la entidad que va a asumir el riesgo. Y en el conjunto del cambio de la estrategia, asegurar que toda la documentación, contratos, etcétera, son lógicos, tiene sentido. Al final, precios de transferencia es si tiene sentido o no, si tiene racional de negocio o no. Entonces, cuanto más se parece a una realidad, aunque estemos operando entre vinculadas, mejor. Perfecto, muchas gracias. Luis, te iba a preguntar, y a raíz de lo que has dicho de tu viaje a Mallorca, ¿nos puedes poner un ejemplo de algún cliente con presencia internacional al que le hayáis ayudado a implantar una política de tesorería, al que le hayáis propuesto alguna solución y cómo le ha afectado en el PIG? Bueno, sí, o sea, al final, yéndonos a este caso, que es yo creo un caso bastante visual, esta empresa tiene, como decía, distintos hoteles, desde Dominicana, México, Brasil, están en Colombia también. Hay varios flecos y varios puntos donde entras a la hora de poder aportar un valor. Está la parte más sensible, que es en el cobro de los clientes a la hora de reservar el hotel para ir allí, que por regla general se hace a través de pasarela de pago. En este caso pues puedes utilizar un Naye, puedes utilizar un Stripe, puedes utilizar una entidad bancaria, pero por regla general, para tenerlo todo un poquito más organizado, suelen utilizar este tipo de pasarelas. Ahí ya para empezar puede haber un diferencial, porque estas pasarelas, si te hacen ellos el cambio, estos hoteles, para que os hagáis una idea, pueden cobrar en euros, pueden cobrar en dólar, pueden cobrar en peso mexicano, pueden cobrar en dólar canadiense, pueden cobrar en libras y en franco suizo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que están recibiendo el cobro del cliente hay un diferencial en el tipo de cambio, ¿vale? Que son diferenciales altos. Ellos al final, estas pasarelas te cobran un diferencial alto y te lo cambian directamente a dólar o te lo cambian a euro, ¿vale? Ahí hay soluciones para que nosotros podamos ayudar a poder reducir los costes, estableciendo cuentas locales de cobro a la hora de cobrar. Se conecta cada una de, oye, pues necesito una cuenta en dólar, necesito una cuenta en euros, necesito una cuenta en libras y otra cuenta en franco suizo. Se les va dando distintos IBANs y se van cobrando y van canalizando los cobros. Por lo tanto, van teniendo esos balances en esas divisas y van decidiendo ellos cuándo cambiarlo, no que sea al revés, que sea la pasarela cuando lo va cambiando, ¿vale? Y eso es no suele estar optimizado, ¿vale? Porque cuando hablamos de cobrar, lo que te importa es cobrar. Ya veremos luego lo que he cobrado, pero lo que quiero es cobrar, ¿vale? Entonces, no suele estar tan optimizado en esos casos. Luego cuando tenemos que pagar y es la salida de caja nuestra, ahí es cuando ya me centro mucho más en ver el diferencial del tipo de cambio, ¿vale? Y ahí hay distintas políticas que puedes implementar y poner o puedes activar a la hora de cubrir, desde políticas con una cobertura donde al final vas haciendo y vas jugando con el mercado para ir paralelo al mercado y no tener decisiones viscerales de oye, el mercado ha subido a 1,15, ahora es buen momento, y luego está a 1,20 y ya no era tan buen momento porque ha vuelto a subir, como si cae a 1,05 y lo mismo se va para la paridad pero luego rebota. Entonces, para evitar eso, al final lo que siempre recomendamos es ir teniendo una política de cobertura bastante lineal y bastante constante para ir acolchando esas subidas y bajadas y apreciaciones que pueda haber en el mercado. En este caso, esta cadena pues cobra en dólar y paga en peso mexicano todos los costes, sobre todo que tienen que hacer y lo tienen que cubrir, ¿vale? Porque la mayoría de cobros de esas pasarelas al final lo cambian al dólar y luego pagan en peso mexicano. El peso mexicano, no sé si lo seguís, pero tiene una volatilidad bastante alta, y sobre todo en estos últimos años, desde el cambio, bueno, este último año, desde el cambio de gobierno que ha habido, y les había impactado bastante en coberturas pasadas, porque siempre están cubriendo a 12, 15 meses, por lo tanto, coberturas que tenían hechas hace 15 meses, a día de hoy estaban por debajo del tipo de cambio que tenían, ¿no?
ahí se les puede ayudar con distintas coberturas, desde siempre mirando nuestras coberturas son conservadoras, ¿vale? Desde un punto de vista donde el cliente sabe cuál es su peor escenario, intentamos proporcionar, ya sea fijando un tipo de cambio o dando una upsell en el caso de que el mercado mejore, pero nunca teniendo barreras, knockout, desactivantes ni nada por el estilo, ¿vale? Son bastante conservadoras, donde el cliente siempre, como decía, sabe su peor escenario, que es al final el que debería de implementar o el que debería de tener en su balance. Y luego está el pago recurrente, contado o movimiento intercompany de estas empresas, que al final es mucho, porque por lo que decía Claire también, y al final tengo préstamos intercompany, tengo precios de transferencia, trabajo con distintas divisas, tengo que ver oye, cómo gestionarlo, que esta empresa no me esté cobrando de esta sociedad, sino que lo esté haciendo de la otra, que se haga de manera local, y ahí pues el poder tener dadas de alta los distintos hoteles dentro de una misma plataforma hace que puedan mover fondos, como os indicaba anteriormente, de manera ágil y sencilla, ¿vale? Ese modelo se replica en cualquier otro, es decir, desde pues, un alternative lender que se dedique a dar financiación a empresas que pueda trabajar con nosotros y que preste dinero en euros, por factoring o por confirming para el pronto pago, teniendo al cliente y al alternative lender, ¿verdad? Cuando se prestan dinero el movimiento de fondos es instantáneo y la colecta de fondos también puede ser nuestra. Por tanto, al final lo que buscamos es dar cada vez una solución más integral al cliente e intentar aportarle valor en esa agilidad, ¿vale? Que no está tan valorada hasta que de repente tengas que estar moviendo fondos y no los recibas con la rapidez necesaria. Y poco más. Luego está toda la parte de importación y poder cubrir mis costes y oye, cuál es el coste del bien que tengo y cómo lo puedo, si soy un comprador de dólar en China, por ejemplo, y vendo en euros, pues tienes que cubrir tu margen, por supuesto. Y no somos tampoco nunca partidarios, ¿vale? Desde Ebury nunca recomendamos estar cubiertos al 100% por lo que pueda pasar en el mercado. Durante un año fiscal puede haber muchísimos movimientos, cada vez afecta más la geopolítica, están subiendo y bajando tipos los bancos centrales constantemente, ahora en este caso están bajando, pero ya se decía que igual en la Unión Europea empieza a subir otra vez, el Banco Central Europeo vuelve a subir. Por otro lado está Trump intentando ayudar con intereses por detrás de cualquier tipo, una paz en Ucrania que probablemente pues habrá movimiento en el eurodólar, si lo consiguen. Entonces, para intentar estar un poquito de lado a todo eso, yo creo que el tener coberturas de un 50-60% de los volúmenes va a ayudar a tener mayor tranquilidad a las empresas a la hora sobre todo de saber cuánto me está costando esto, porque un movimiento, el año pasado abrimos el mercado, si no recuerdo mal, abrimos el año después de Navidad en 1.03, sí, y estamos cerrándolo en 1.17. Vale, es un 15% o 14% de volatilidad entre medias, que se ha llegado a ir a 1.18, o ha caído a 1.12 o 1.14, bueno, ha habido movimiento. Entonces, esa volatilidad evidentemente se ve impactada en el P&L. En este caso ha sido bueno para todos los que importan, no tan bueno para los que venden. Y ahí pues hay que intentar minimizarlo con distintos instrumentos. El cerrar los ojos y el, bueno, este año subirá y el año que viene caerá, puede ser que sí, puede ser que no, pero te puede dejar un año fuera de mercado. Vale. Y ya está. Perfecto. A ver, yo por mi lado tengo más preguntas, ¿vale? Sí que queremos daros tiempo a vosotros para hacerle preguntas a Claire y a Luis. Sí que me gustaría que seamos pocos y estamos medio en familia, que no sea como el típico evento que digo preguntas y es un silencio sepulcral y me toca a mí hacer otras dos preguntas. Entonces, lo dicho, que aprovechemos que tenemos aquí a dos expertos para hacer preguntas, oye, o dudas que tengáis. Hemos detectado el problema, hemos hecho la solución, pues preguntar, a lo mejor nos adapta a vosotros si queréis algo más específico, a lo mejor tenéis alguna pregunta. Sí. Sí. Buenos días, gracias por la invitación al evento y la organización del evento. Mi pregunta es para Claire. Aquí hay en juego dos haciendas. La hacienda, digamos, local, si es una empresa española, y la hacienda local del otro país.
el cálculo de los precios de transferencia tiene que seguir el mismo criterio, o al final se usa un criterio para una hacienda y otro criterio para otra hacienda, porque al final los mercados son diferentes, los competidores son diferentes, los precios son diferentes, entonces no sé en qué medida tienen que ser lo mismo o diferente. Pues si estamos hablando de una transacción en concreto, normalmente tenemos que mirar los dos lados y hay 5 métodos de la OCDE, pues hay que elegir el mejor método. Y esa filosofía de elegir el mejor método es igual para todos los países que siguen la OCDE, que es la mayoría. Entonces también puede que un método funciona bien y otro también puede ser complementario. Entonces siempre intentamos mirar más de los dos lados por lo menos, para asegurar que la operación es aceptable tanto de un lado como para el otro, porque también si estamos hablando de una operación que tiene un precio de coste más entre 5 y 12%, haríamos una modelización para ver qué es el impacto para ver la operación con coste más 5. A lo mejor eso no funciona para uno de los lados, pero tenemos la posibilidad de subir hasta el 12, porque estaríamos dentro del rango. Entonces podemos jugar con este tipo de cosas y intentar dar la solución más coherente y que puede ser más lógico y para las dos partes. No siempre funciona. ¿Es transparente en lo que has mostrado en una hacienda y la otra, o cada hacienda pasa de lo que hagas para la otra y no les importa? No, tienen mucho en cuenta cómo han fijado la empresa, la operación, y siempre que se puede justificar desde las dos perspectivas va a ser lo mejor, porque tiene que entender que en el otro lado también no lo puedes dejar en pérdidas y cambiándolo para una... eso sería la implicación. Entonces, lo suyo es haberlo mirado, saber cómo lo vas a imponer y asegurar que todos los hechos y circunstancias acompañan, que eso dé un resultado esperado y si no, cambiarlo. Gracias. Muchas gracias por romper el hielo. ¿Alguna otra pregunta? Hablabas de que es una buena política, te estoy preguntando a ti, disculpa Luis. Sí. De que no es una buena política cubrir el 100% de tu riesgo, ¿no? ¿Aconsejáis también seguir el mercado para elegir momentos más óptimos de cobertura? O... Claro, o sea, vamos a ver, ahí si no estás cubierto al 100%, ¿vale? estás cubierto al 50%, o utilizas distintos productos de cobertura, es decir, puedes tener un plain vanilla del 50%, un producto un poquito más complejo de un 30% y dejarte otro 20% para ir al mercado. En ese tipo de apreciaciones que pueda haber, siempre y cuando esté dentro de rango, pues puedes ir al contado y puedes estar optimizando e incrementando el margen comercial con la divisa, te va a ayudar a incrementar. ¿Por qué no? O sea, al no ser que sean cosas muy ciertas y específicas, oye, yo tengo un proyecto que sé que tengo que cobrar y sobre todo es más en la parte del cobro más que en la del pago, como os decía, ¿vale? Porque ahí es donde le das mucho, o sea, vas a estar mucho más centrado y le vas a dedicar más tiempo a intentar cubrirlo que cuando tienes que pagar, porque si puedes pagar menos, pues mejor, ¿no? Pero la parte del cobro, si no cubres el 100%, tu margen comercial se puede ir al traste, ¿vale? En un proyecto de infraestructura X o de ingeniería en Latinoamérica se te puede ir. En la parte del cobro, la parte del pago es cuando tú puedes intentar optimizar ese diferencial si no tienes el 100% cubierto, ¿vale? Depende de cada negocio. Pues al final esto depende también un poco de los negocios, ¿vale? Pero en general sí. Hay empresas que van con un margen muy alto del 30-40% y no cubren nunca, porque se ponen el tipo de cambio en la paridad y no cubren. Bueno, yo creo que no es lo suyo, porque ese 20% o ese 15% con respecto a hoy
pues lo estás metiendo como margen, pero podría ser un 15% todavía más competitivo, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco ahí, depende de cada empresa, ¿vale? Y sobre todo también vemos que experiencias en el pasado afectan mucho a luego las políticas que se toman, ¿vale? Porque si hay una empresa que se ha cubierto el 70% y se ha quedado fuera, o se ha cubierto el 100% porque ha tenido una mala experiencia, pues luego se tiran 3-4 años que no cubren nunca, no cubren nada. Pues como tengas un año de volatilidad, ¿sabes? Lo vas a sufrir. Por eso yo creo que no hay que estar nunca en un extremo, ¿no? Siempre el punto medio es la clave y ahí es donde vamos a intentar ayudaros y por donde los gestores en Euri siempre intentan aportar un valor diferencial. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Qué tal? Es para ti, Luis. ¿Qué pasa en los mercados en los que las empresas van a volumen y los márgenes son tan bajos, que están por debajo del interés legal del dinero o de los tipos de interés? ¿Cómo afecta eso a la política que hay que aplicar? Y sobre todo, de cara a una inspección, es decir, oye, si tenemos una política del 5%, pero los márgenes en la filial están siendo del 3%, al final la voy a meter en pérdidas, me va a originar problemas en esa hacienda, pero si tengo una política del 2%, pues a lo mejor saltan las alarmas y dicen, oye, que esto no, parece que no tenéis política. O sea, a ver, ahí nosotros no entramos tanto porque el cliente ya viene a nosotros cuando sabe lo que tiene que hacer o cuando ha tomado una decisión de, oye, tengo este margen aquí, tengo este margen allá, ¿qué herramientas tengo para poder mitigar el riesgo? ¿Vale? Como bien dices, en empresas donde tienen filiales, pues vamos a poner un Colombia, por ejemplo, ¿vale? Que cada vez más empresas están yendo a Colombia, ¿vale? Españoles cada vez van más a Colombia porque el perfil de gente que hay es gente formada, está creciendo y cada vez hay más empresas allí. Claro, el tipo de interés en Colombia es un 5% de diferencia con Europa en diferencia de tipos cuando me estoy haciendo una cobertura. Si eso lo extrapolamos al mes, estamos hablando de un 0,5, 1% entre costes, se me va a ir solamente cubriendo 30 días. Ahí estás incurriendo en pérdidas directamente. Entonces, nosotros no entramos en la parte que me indicaba de, oye, ¿cómo puedo hacer para poder reducir mi riesgo porque una sociedad esté en pérdidas por los márgenes operacionales que tiene? Sino cuando ya el cliente ha decidido qué hacer, es donde nosotros le decimos, mira, aquí pues igual te interesa cubrir o no te interesa cubrir, vamos a ver los diferenciales. Si vas en Colombia, cuando estés vendiendo en peso colombiano, tienes que pasar por Hacienda con un 0,4 del volumen, seas quien sea, por lo tanto ya hay otro coste extra, ¿vale? Y yo muchas veces ahí lo que nosotros indicamos es, oye, antes de entrar en un país y de ponerte a desarrollar tu unidad productiva local o lo que quieras hacer, hay que hacer un estudio de divisa central y por qué estás trabajando allí o por qué quieres trabajar allí. Porque si vas a ir con un margen del 2%, pues igual no merece la pena, ¿sabes? Solamente la divisa te puede llevar por delante ese margen, en un cambio al contado. Entonces, ahí es donde tienen que evaluar muchas veces, nosotros nos encontramos ya el problema encima cuando me dicen, no, es que claro, es que el peso cuando entré estaba en 4.000 y ahora está en 4.700. Pues es que no va a haber manera de mejorar eso. Ahí te vas a comer una pérdida 100%. Vas a incurrir en pérdidas seguro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Esta pregunta no sé para quién de los dos puede ser. Estamos hablando de mover moneda. ¿Por qué no, como hace el Banco Central con sus bancos, hablar de deuda? Bueno, pues si uno tiene hacer deudas entre las diferentes empresas para machear y dejar el dinero en el país concreto donde esté, donde se vaya generando, y generar una deuda de compensación, y así no tengo que mover la moneda. En mi caso, o sea, nosotros hemos tenido experiencias negativas en ese sentido, porque ahí no estás, cuando no está saliendo el dinero, o sea, tú eres una empresa española que estás yendo a Colombia, por ejemplo, la hacienda colombiana tienes que pasar por caja al sacar los fondos. Si tú los dejas allí y estás esperando a que otro mache, tienes que justificar ese movimiento con la empresa española. Ya, pero yo lo que le genero es deuda, en lugar de sacar... Sí, pero... O él genera deuda fuera
El peer-to-peer es complicado, ¿eh? O sea, no es algo descartable en distintos países, como por ejemplo yo creo que se puede más estar en países africanos donde no haya divisa fuerte que sea euro-dólar, que ahí hay una complejidad alta porque no hay divisa directamente. En Latinoamérica hacer peer-to-peer es más complejo. En África puede ser más sencillo, pero en Latinoamérica es más complejo, desde nuestra experiencia y por lo que hemos visto. Yo no sé, Claire, ahí Sí, en precios de transferencia, si estás generando deudas entre empresas que no sean comerciales ya, o sea, lo típico comercial sería pagar en 30 a 60 días, pues si lo dejas a largo plazo se convierte a un préstamo. Ahora hay que aplicar un tipo de interés que tiene en cuenta cuál es la moneda que se presta, desde qué fecha, hasta cuánto tiempo. Entonces hay que aplicar un tipo de interés que luego a la filial fuera de España igual le va a generar un gasto por intereses que se le come el margen. Ya, pero como es todo en la matriz, ¿no? Como está macheando al final, es como ficticio, ¿no? Porque la deuda, pongo el interés que quiera, salvo que también me ajusten, me digan precios de transferencia para el tipo de interés, y entonces, claro, entonces ahí ya sí que tengo otro problema, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, son ganancias o pérdidas no realizadas necesariamente hasta que se cristaliza, pero aún tienes el problema de precios. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Sí, continúa, por favor. Has hablado en general de que usáis una plataforma que trabaja con diferentes países. ¿Nos puedes decir qué países cubrís para tener una idea más o menos? O sea, por ejemplo, podemos pagar en 130 divisas. 130. Para poder pagar, se puede pagar localmente en 130 divisas. Ah. Para poder cobrar, infraestructura local tenemos en 40 países. El cobro en sí, por ejemplo, en Colombia no tengo infraestructura local, pero tengo proveedor de liquidez local, entonces puedo cobrar localmente, ¿vale? Y sumas... ¿Sabes lo que pasa? Que hay mercados que de repente te capan la liquidez porque no tienen local y no podemos hacerlos, pero en línea general están en 60 países, ¿vale? De media. Vamos incorporando cada vez más. La manera de poder incorporar ese tipo de operaciones y de infraestructura es obteniendo licencia local en muchos casos o adquisición de compañía, ¿vale? En el roadmap tenemos para el año que viene distintos países, porque al final nuestro negocio es escalable hasta el punto en el que con un equipo comercial y licencia local puedas aportar pues esa infraestructura para poder hacer el pago o el cobro, ¿vale? Pero para pagos es mucho más sencillo siempre que para cobros. Y hoy en día que se trabaja mucho en comercio electrónico, ¿lo cubrís también o solo son pagos físicos, digamos? Sí, o sea, comercio electrónico, te refieres a, oye... sí, que al final puedes estar vendiendo en cualquier sitio, ¿no? Correcto. Eso es lo que indicaba en el caso del hotel. El hotel tiene la infraestructura en México, cobra del canadiense normalmente, que son los que van, y cobra localmente, cobra del suizo, cobra del británico, cobra del europeo, y se hace localmente el cobro y luego se envían los fondos. Se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no, damos por finalizada la mesa redonda. Vamos ahora a disfrutar del desayuno y ahí seguimos comentando. Gracias. Muchas gracias.